El relato de las 10 plagas de Egipto es una de las narrativas más icónicas del Antiguo Testamento, específicamente del libro del Éxodo. Este relato ha capturado la imaginación de teólogos, historiadores y científicos por generaciones. Aquí, exploraremos múltiples aspectos de esta historia, desde la cronología bíblica hasta las teorías sobre la identidad del faraón gobernante y la posible ubicación de los hebreos en Egipto. Esta plaga no solo representarían un desafío a nivel físico y ambiental, sino también socavar la autoridad espiritual y simbólica de las deidades del antiguo Egipto. La acumulación de estas plagas comenzaría a generar dudas serias sobre la eficacia y el poder de los dioses egipcios en proteger a su gente y su tierra. El Nilo, fuente de vida para Egipto, convertido en sangre es una mortandad asegurada. Si todos los cuerpos de agua se transformaran en sangre, tal como se describe en la primera plaga de Egipto, los efectos medioambientales serían devastadores. La sangre no solo es inviable para el consumo, sino también perjudicial para los ecosistemas acuáticos. La oxigenación del agua se vería afectada, provocando la muerte masiva de peces y otros organismos acuáticos. La descomposición de estos seres también liberaría toxinas y gases dañinos como el metano y el amoníaco, exacerbando el impacto ambiental. El acceso a agua limpia es vital para la supervivencia humana. La sangre no es una fuente de agua potable y su consumo podría conducir a enfermedades transmitidas por su ingesta, como intoxicación y problemas digestivos. Sin acceso a agua potable, el riesgo de deshidratación y enfermedades relacionadas con la falta de higiene, como la disentería, aumenta exponencialmente. En condiciones normales, una persona puede sobrevivir aproximadamente 3 días sin agua, aunque esto puede variar dependiendo de diversos factores como el clima, la actividad física y la salud general del individuo. En un clima cálido y árido, similar al del antiguo Egipto, este tiempo podría reducirse significativamente y la deshidratación severa podría llevar a la muerte en cuestión de horas o un par de días. El efecto psicológico sería igualmente preocupante.
La transformación del agua en sangre sería un evento traumático que afectaría la estabilidad emocional y psicológica de las personas. Podría generar miedo, ansiedad y pánico en la población, exacerbados por la incertidumbre sobre cuándo terminaría este evento y qué vendría después. La transformación del agua del río Nilo en sangre sería un desafío directo y simbólico a varias divinidades egipcias, especialmente aquellas vinculadas al Nilo y las aguas. Hapi, deidad de la inundación anual del Nilo, un evento vital que aseguraba la fertilidad del suelo egipcio. Transformar el agua en sangre sería una afrenta directa, cuestionando su dominio sobre el Nilo y su capacidad para bendecir la tierra con fertilidad. Osiris, uno de los dioses más importantes en el panteón egipcio, también tenía fuertes vínculos con el Nilo. Se creía que el Nilo era una manifestación del flujo de sus lágrimas. Al contaminar sus lágrimas con sangre, se desafiaría la pureza y santidad. Soubek, el dios cocodrilo, era otra deidad importante asociada con el Nilo y la fertilidad. La muerte de peces y otros animales acuáticos por la falta de oxigenación sería un golpe directo a su jurisdicción en el mundo acuático. Khnum, que era representado como un carnero, era considerado el guardián de las fuentes del Nilo. Transformar el agua en sangre socavaría la autoridad y el poder como guardián y protector. El efecto cumulativo de esta plaga en el contexto religioso sería la erosión de la fe en las deidades tradicionales del antiguo Egipto. La impotencia de estos dioses para prevenir o revertir la plaga sería interpretada como una señal de su debilidad frente al Dios de los hebreos, lo que podría tener ramificaciones a largo plazo en las creencias y prácticas religiosas. La aparición súbita y masiva de ranas perturbaría drásticamente los ecosistemas locales. Estos anfibios consumen una variedad de pequeños animales, incluidos insectos, pequeños peces y larvas. Su presencia en grandes cantidades podría desestabilizar las cadenas alimenticias y llevar a una superpoblación de algunos organismos mientras se agotan otros. Un gran número de ranas podría ser un vector de enfermedades. Estos animales podrían llevar parásitos y patógenos que afectarían tanto a otros animales como a los seres humanos. Además, la descomposición de las ranas muertas sería un caldo de cultivo para bacterias y otros microorganismos peligrosos. En hogares, campos y otros lugares habitados tendría efectos psicológicos adversos. La simple incomodidad de su presencia constante podría generar ansiedad y estrés. Esto fue un recto lanzado directamente a la diosa rana de la fertilidad y la regeneración. La abundancia excesiva de ranas se vería como una señal de que Ket había perdido el control de sus criaturas, socavando así su estatus y autoridad divina. Además de Khnum, el dios carnero que modela los seres humanos y los animales en su torno de alfarero. También Get, que era el dios de la tierra y, por extensión, de la agricultura y la fertilidad del suelo. La plaga de ranas invadiría los campos y podría perturbar las prácticas agrícolas, lo que podría verse como un desafío a su autoridad. Esta plaga es de efecto múltiple, desafiando a diversas deidades y erosionando la fe en su poder y autoridad. Transformando un símbolo de vida y fertilidad en un augurio de molestia y peligro, socavando así la compleja simbología religiosa del antiguo Egipto. El surgimiento abrupto de una población masiva de piojos o mosquitos afectaría los ecosistemas de diversas maneras. Estos insectos podrían propagarse rápidamente, agotando recursos y alterando las interacciones entre especies. Estos pequeños insectos son vectores conocidos de diversas enfermedades. La transmisión de patógenos a través de su picadura podría resultar en epidemias y generar una crisis de salud pública.
Además, las picaduras constantes generarían incomodidad física. El sometimiento constante al zumbido y las picaduras podrían tener un efecto psicológico negativo, generando estrés y perturbando el sueño y otras actividades diarias. Es otro duro golpe para Geb, dado que los piojos y mosquitos surgen del polvo de la tierra según el relato bíblico, y Geb era el dios de la tierra en la mitología egipcia. Del mismo modo Hazer, la diosa de la maternidad y la fertilidad, que también es representada a veces como una vaca. La plaga interfería con la salud y bienestar de los animales, lo cual afecta la producción agrícola. La proliferación masiva de moscas tendría efectos devastadores sobre los ecosistemas locales. Al igual que los piojos y mosquitos, las moscas son vectores de enfermedades y podrían contaminar fuentes de agua, alimentos y otras superficies. La presencia de una gran cantidad de moscas también podría afectar la fauna local, ya que estos insectos se alimentan de una variedad de sustancias, desde desechos hasta pequeños insectos. Las moscas son conocidas por ser portadoras de diversas enfermedades como la disentería, la salmonela y el cólera. Un aumento masivo en su población podría conllevar un aumento significativo en la incidencia de estas y otras enfermedades, resultando en una crisis sanitaria. Aquí, el afectado fue Khepri, por ser el dios escarabajo del antiguo Egipto, es asociado con la creación y la renovación. Una afrenta directa a su dominio sobre el reino de los insectos. La peste en el ganado tendría un efecto catastrófico en la economía agrícola y los ecosistemas del antiguo Egipto. No solo morirían animales de granja, sino que la muerte masiva de estos también tendría un efecto dominó en otros organismos y en los ciclos de nutrientes del suelo. La pérdida de ganado significaría una severa disminución de fuentes de alimento como la carne y la leche, resultando en malnutrición y debilitamiento de la inmunidad en la población humana. Además, los cadáveres en descomposición serían focos de enfermedades. La pérdida de un recurso tan vital tendría un profundo impacto en la moral de la población. La vista de animales muertos y enfermos contribuiría al ya creciente nivel de ansiedad y estrés en el pueblo. Aquí, los dioses como Hazer, diosa de la maternidad, Apis, dios de la fertilidad y abundancia, Ta, asociado a la creación y la artesanía, han visto socavada su autoridad, pudiendo así el pueblo perder la reverencia y la fe en estas deidades. Aunque la plaga de úlceras y llagas se dirige principalmente a los seres humanos y animales, su impacto ambiental no puede ser subestimado. La presencia de individuos enfermos afectaría la mano de obra necesaria para el mantenimiento del ecosistema agrícola y de la economía en general. Esto implica un sufrimiento físico considerable para las personas y animales afectados. Las úlceras y llagas abiertas son susceptibles a infecciones secundarias, lo que podría llevar a complicaciones de salud aún más graves, incluida la sepsis. El aspecto físico repulsivo y doloroso de las úlceras y llagas causaría angustia mental tanto en los afectados como en aquellos que los cuidan. Esta situación empeoraría aún más el estado psicológico general del pueblo egipcio. Imhotep,
famoso por ser uno de los primeros médicos registrados en la historia y luego deificado como el dios de la medicina y la sabiduría, sería directamente cuestionado por esta plaga. Su incapacidad para prevenir o curar las llagas minaría su estatus y pondría en duda la competencia de la medicina egipcia de la época. Ekmet, diosa de la guerra y la enfermedad, pero también de la curación, vio su dominio desafiado. Esta plaga sería una afrenta a su poder dual de traer enfermedades y también de curarlas. Con esta sexta plaga, la crisis en Egipto alcanzaría un nuevo nivel de severidad, afectando directamente la salud y el bienestar físico de la población. Teológicamente, el impacto sería igualmente destructivo, sacudiendo las creencias fundamentales en dioses que no solo eran protectores sino también curadores. Esta plaga tiene efectos devastadores en el medio ambiente. El granizo de gran tamaño y el fuego arruinarían los cultivos, aniquilarían la fauna local y destruirían infraestructuras. Además, el evento podría desencadenar incendios forestales, contribuyendo a la degradación del suelo y a la pérdida de hábitat para muchas especies. Una persona expuesta a esta avalancha de hielo y fuego puede resultar mortalmente herido y en el peor de los casos la muerte. Y también la destrucción de los cultivos restante de las plagas anteriores, lo que llevaría a agravar más la incasis existente por las secuelas, con implicaciones a largo plazo para la salud de la población. Pero Nat, la diosa del cielo, se vería fuertemente desafiada, ya que la tormenta y el granizo provenían del cielo. Su incapacidad para controlar estos fenómenos pondría en cuestión su autoridad y poder. La situación es casi insostenible. Los daños a la infraestructura y al medio ambiente son enormes y las implicaciones psicológicas y teológicas seguirían erosionando la cohesión social y la fe en los dioses tradicionales del país. Esta plaga de langostas llevaría a la devastación total de cualquier cultivo que hubiera sobrevivido a las plagas anteriores. Estos insectos son conocidos por su capacidad para destruir grandes áreas de vegetación en poco tiempo, lo que resultaría en una erosión del suelo y en el desequilibrio de los ecosistemas locales. La desaparición de los cultivos conduciría a una crisis alimentaria sin precedentes, empeorando la ya deplorable situación de malnutrición y hambre. Las consecuencias para la salud serían graves, incluida la posibilidad de hambruna. A este punto, ya Osiris y Geb no tienen nada que hacer, pero Ses, aunque es una deidad del caos y la destrucción, también estaba asociado con la protección de las cosechas contra las plagas y las fuerzas naturales. Su fracaso en detener la plaga de langostas socavaría esta faceta de su carácter divino. La plaga elevaría la crisis en Egipto a una emergencia de supervivencia básica. La combinación de pérdidas en la agricultura y la ganadería, junto con los efectos acumulativos de las anteriores plagas, dejaría al país al borde del colapso. En el contexto teológico, la creencia en los dioses que antes se consideraban protectores de la tierra y la fertilidad quedaría irremediablemente dañada.
Esta plaga es única en su enfoque sobre el ambiente en lugar de la flora o la fauna. Las tinieblas continuas tienen un efecto devastador en la fotosíntesis y, en consecuencia, en todo el ecosistema. Además, la ausencia de luz solar podría tener un efecto negativo en la temperatura, lo que tendría impactos secundarios en el medio ambiente. La experiencia de la oscuridad total durante un periodo prolongado sería psicológicamente abrumadora. Contribuiría al creciente sentimiento de desesperación, temor y confusión entre la población egipcia. La falta de luz solar podría tener graves implicaciones para la salud humana, incluida la deficiencia de vitamina D y el empeoramiento de las condiciones de salud mental, como la depresión. Esta plaga persigue al premio mayor, a Ra, dios del sol. Su incapacidad para mantener la luz del sol tendría profundas implicaciones teológicas, cuestionando su supremacía y poder. Janat y Sat están severamente golpeados. Solo falta el golpe de gracia. Con la novena plaga, el Egipto bíblico entró en un estado de oscuridad. El efecto en el bienestar de la población sería profundo y debilitante. Teológicamente, este evento cuestionaría de forma contundente la eficacia y el poder de algunos de los dioses más venerados en el panteón egipcio, en particular Ra, el dios del sol, quien es central en la mitología egipcia. A diferencia de las plagas anteriores, esta no tiene un impacto directo sobre el medio ambiente. Sin embargo, la muerte en masa de seres humanos y animales primogénitos tendría efectos indirectos, como la descomposición y el potencial para la propagación de enfermedades. Este evento sería un golpe psicológico catastrófico. La pérdida de un miembro de la familia en cada hogar amplificaría la ya palpable sensación de desesperación y vulnerabilidad, quizás llevando a un estado de pánico colectivo. Como dios de la muerte y la momificación, Enubi se vería directamente confrontado. Su incapacidad para prevenir la muerte de los primogénitos sería un fuerte golpe a su reputación. Pero Isis, siendo la diosa de la maternidad y la fertilidad, la pérdida de los hijos primogénitos también representaría un fracaso en su capacidad para proteger a las madres y a sus hijos. Con la 10ª y última plaga, el golpe a la sociedad egipcia sería definitivo. A nivel práctico, la pérdida de tantas vidas tendría efectos duraderos en la economía, la mano de obra y la estructura familiar. A nivel teológico, sería una condena definitiva de la impotencia de los dioses egipcios, solidificando el poder del Dios de Israel en la narrativa bíblica. El relato de las 10 plagas de Egipto es un tema polifacético y continúa siendo de gran interés y debate. Múltiples disciplinas ofrecen diversas perspectivas que contribuyen a un entendimiento más completo, pero siempre complejo sobre estos eventos bíblicos. Cada elemento, desde la identificación de dioses egipcios relacionados hasta las rutas posibles del éxodo y las condiciones del desierto, se añaden capas de complejidad al evento global. Aunque no hay consensos definitivos entre la teología y la ciencia, la riqueza de la narrativa y su impacto cultural y religioso son innegables.